Con la llegada del nuevo milenio Marvel, hizo una gran apuesta, pues planteaban revivir un personaje creado por el propio Stan Lee en los 60s a la par de personajes como los Cuatro Fantásticos, pero que, pese a tener bocetos nunca salió a la luz, e incluso su propio creador lo había olvidado. Pero Paul Jenkins y Rick Veitch cambiarían eso. Tras ver entre material olvidado por la compañía, se toparían con Sentry, y buscarían revivirlo en las páginas de Marvel, con una historia igual de misteriosa que su origen de la vida real, pues se trataría de un personaje con los poderes de Superman, quien llegó a ser un gran amigo de varios personajes como los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña, pero ahora todos los héroes, e incluso él mismo, habían olvidado su existencia, pero no solo eso, más bien había sido borrado de la memoria de todos, pues escondía un terrible secreto. Excepto que nada de esto era cierto, solo se trataba de una estrategia de marketing muy bien planeada, y posiblemente el primer ARG de la historia, todo para introducir un nuevo personaje, Sentry, con una historia tan interesante como su propia historia ficticia. Pero ¿qué dirían si les cuento que esto sí pasó en la vida real, con un personaje igual de oscuro, o aún más que Sentry? La realidad supera la ficción. Esto es la Banda Magnética, y con ustedes yo soy el Dr. Darkness, y hoy hablaremos de Miracleman. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Y si han seguido esta saga de emisiones sobre Shazam, entonces no les sorprenderá lo siguiente. Aunque quizás Shazam tampoco se alejaría tanto de haber tenido una situación, tanto en la vida real como dentro de las páginas de su cómic, a la de Sentry, aunque con un tono mucho más ligero, en cualquier caso. Quien por otro lado, no podría decir lo mismo es Miracleman, y es que tanto su origen en la vida real, como la forma en que el personaje pasaría a ser un clásico, tienen paralelos con cómo presentaron a Sentry. Y es que si a Sentry lo presentaron como un personaje que rescataron del olvido, Miracleman sí fue literalmente rescatado del olvido, aunque solía tener un nombre distinto. Pero para llegar a eso hay que hablar de Shazam, o el Capitán Marvel como se llamaba en aquel entonces, antes de que Superman lo matara. Y es que Shazam solía ser muy popular, incluso más que Superman. Sin embargo, salió en un tiempo complicado para el mundo, justo por los tiempos en que la Segunda Guerra Mundial se empezaba a cocinar. Es por esto que mientras que en Estados Unidos, el Capitán Marvel era toda una sensación, en Inglaterra las cosas eran más complicadas. El gobierno tenía ciertas restricciones, tanto en el uso de papel, como en la importación de cosas como los cómics. Aún así, Shazam sí llegó a Inglaterra, aunque más bien el cómic fue licenciado a L. Miller & Son, quienes encontraron gran éxito reimprimiendo sus historias. Pero nada puede durar para siempre y como dije, Superman mató al Capitán Marvel, o más bien fue DC, que en aquel entonces era National Allied Publications, que demandó a Fawcett, los dueños del Capitán Marvel, alegando que el personaje era una copia de Superman, y entre la batalla legal se llegó a un acuerdo. Fawcett cancelaría todo lo relacionado al Capitán Marvel, lo cual eran terribles noticias para L. Miller & Son, pues solo era cuestión de tiempo antes de que se quedaran sin material para reimprimir. Pero surgió una idea, continuar con su propio Capitán Marvel, pero para evitarse problemas legales, lo reinventarían bajo la pluma de Mick Anglo. Lo primero que hicieron fue renombrar al héroe pasando de Capitán Marvel a Marvelman, presentando este cambio en el último capítulo del Capitán Marvel, bajo la excusa de que como todos conocían al héroe, y a su equipo como la familia Marvel, tenía sentido que ahora fuera Marvelman. Pero ese no fue el único cambio, pues técnicamente era un nuevo héroe, y por ende tendría un nuevo origen. En este caso, en vez de recibir sus poderes de un hechicero, los recibió de un astrofísico que descubrió el secreto atómico del universo, y se lo dio a un niño para que con la palabra Kimota, atómico en inglés al revés, se podría transformar en Marvelman. Así los personajes originales pasaron a tomar nuevos nombres. Billy Batson ahora sería Michael Moran, Sivana pasó a ser Gargunza, el Capitán Marvel Jr. ahora sería Young Marvelman, y quizá uno de los mayores cambios fue Mary Marvel sustituida por un personaje masculino, Kid Marvelman, mientras que el Capitán Nazi se fusionó con Black Adam para crear a Young Nasty Man. Con esto Mick Anglo y un gran equipo de artistas comenzarían reimprimiendo historias de Shazam, pero sobreponiendo a sus personajes y escribiendo sus propias aventuras en cómics en blanco y negro que lograron mantener un gran éxito. Hasta que eso también se acabó,
pues con el fin de la guerra, Inglaterra pronto permitiría la entrada del mercado estadounidense de cómics a su país. Y entre el cambio generacional y la mayor calidad con páginas a color de los cómics americanos, L. Miller and Son caerían en bancarrota y Marvelman quedaría en el olvido. Mick Anglo trató de seguir en el negocio, creando un par de nuevos personajes, solo sobreponiéndolos sobre sus historias de Marvelman sin mucho éxito. En cualquier caso, Marvelman caería en el olvido por casi 2 décadas, hasta que un día un joven, Alan Moore, se toparía con el personaje. Y le llegaron 2 ideas que suenan inocentes, pero no lo fueron cuando finalmente las puso en papel. Resulta que cuando Moore reencontró esas viejas historias de Marvelman, también vio un cómic parodia titulado Super Duperman, y entonces Moore se preguntó, ¿dónde estaría Marvelman ahora? ¿Después de 20 años? Moore pensó que quizá podría hacer su propia parodia, en la que Marvelman hubiera olvidado la palabra mágica y no pudiera transformarse. De cualquier modo, esto llegó a oídos de Warrior, una antología de cómics que aseguró los derechos de Marvelman, y sin mucha esperanza, contrataron a Alan Moore para que escribiera un capítulo del personaje para su antología. Lo peor que podía pasar es que solo hubieran revivido a un personaje que ya nadie recordaba, y para la siguiente entrega de la antología, continuara sin pena ni gloria con algo más. Pero si hay algo que se le debe reconocer al gruño de Alan Moore, es que como escritor es un genio, y esa primera historia lo cambiaría todo. Era demasiado buena. Pero ¿de qué va Marvelman? A quien, por cierto, gracias a quejas de Marvel, se le cambió el nombre a Miracleman, y por lo mismo, es que a Moore no le agrada Marvel. Información que cura. Y aquí viene la otra similitud con Sentry. Moore revivió al personaje, pero en vez de empezar desde cero, comienza con que todas las aventuras de Miracleman bajo la pluma de Mick Anglo eran reales. Bueno, no exactamente, pero no nos adelantemos. Tras introducir a Miracleman con un antiguo capítulo de Mick Anglo coloreado, en el que pelea contra unos viajeros en el tiempo, Miracleman se pregunta cómo será el futuro. Pero más que haber agregado color, Moore hizo un cambio simple pero significativo. En la historia original, los viajeros del tiempo venían de varios siglos en el futuro, pero en la versión de Moore, venían de 18 años en el futuro, justo el tiempo que Marvelman estuvo fuera de publicación y justo a la época a la que la historia saltaría. Ese futuro llegó, y finalmente tendríamos respuesta a la pregunta de Moore de dónde estaría Miracleman. El héroe ya no era ningún héroe, más bien solo sería Michael Moran, un hombre cuarentón fracasado, que sufre de jaquecas y una pesadilla recurrente, un sueño en el que vuela, pero muere incinerado. Trata de recordar una palabra, pero no lo logra. La parodia de Moore no era ninguna parodia, era la premisa de una historia más oscura. Michael Moran había sufrido de amnesia por los últimos 18 años, y, siendo un reportero independiente, pronto se encontraría atrapado en un secuestro en una planta nuclear, y entre su malestar vería en un reflejo de un letrero de amenazas atómica, aquella palabra que no lograba recordar transformándose en Miracleman. Tras esto, Alan Moore exploraría muchas de las ideas que luego cementaría en su obra maestra, Watchmen, conforme Miracleman descubría una perturbadora realidad. Tras acabar con los terroristas, Miracleman regresa a su hogar, donde en un principio su propia esposa, Liz, no lo reconocería en un principio. Pues mientras que Michael Moran tenía defectos como cualquier humano, Miracleman era perfecto en cada sentido, asemejándose más a un dios que a un mortal. Y creo que esto es una muy interesante exploración de la visión de Alan Moore cuando se refiere a los superhéroes como dioses modernos. Sus poderes, y como son representaciones de lo que consideramos como perfección, se asemeja más a un dios que a un mortal. Ante la visión de Moore, Superman, e incluso Batman, no son humanos, más bien son representaciones de lo que consideramos como la perfección humana, e incluso más que eso. Pero estamos hablando de Alan Moore, así que también hay un lado oscuro. Shazam originalmente no era el mismo que Billy, más bien era que Billy y el Capitán Marvel compartían cuerpo, y como el cómic era algo caricaturesco, uno no le prestaría mucha atención. En el caso de Miracleman, sin embargo, más bien esto llevaría a algunos dilemas interesantes, pues técnicamente Miracleman y Michael Moran sí eran la misma persona, excepto que, si Miracleman es perfecto, ¿cómo puede ser la misma persona que Michael Moran quien no es perfecto?
La respuesta es que tal vez no son el mismo, y que el nivel de conciencia de Miracleman es tan alejado del de cualquier humano, que incluso si aún es Michael Moran, quizá en realidad ya no lo es, al menos no el mismo Michael Moran humano. ¿Siquiera compartirían la misma ética? En la obra hay muchas referencias a Nietzsche, en particular a la idea del superhombre, en la que el filósofo cuestiona la moralidad y la ética desde una perspectiva nihilista, pero su solución es que el hombre, tras quedar vacío ante la falta de un sentido, construya su propio sentido, no bajo la moralidad de otros, sino por su propia moralidad libre de prejuicios. Quizá en este sentido, Miracleman es ese superhombre, tanto en cuerpo como en conciencia. Y si bien podríamos seguir explorando este aspecto de los poderes de Miracleman, por ejemplo, cómo su invulnerabilidad en realidad se soluciona siendo un campo de fuerza. Creo que lo interesante es en cómo Miracleman redescubre su pasado, pues en un inicio este le cuenta a Liz sobre su pasado, cómo solía luchar con Gargunza y otros villanos caricaturescos junto con sus amigos. Pero entonces Liz no puede evitar reírse de lo ridículo que suenan sus historias, pues parecen sacadas de un cómic para niños, a lo que Miracleman replica que quizás suenan ridículas, pero son su vida de la que se está burlando. Aún así, tras esto Miracleman empieza a dudar, pues en efecto todo suena demasiado caricaturesco, e incluso sus peleas con Gargunza parecían más como un juego en el que no buscaban dañarse en realidad, hasta que al final ya no lo fueron, y es que su sueño recurrente no era un sueño, sino un recuerdo de cómo murió. Por otro lado, Liz se pregunta como si esas aventuras solían ser de proporciones mundiales. Ella ni nadie jamás escuchó nada al respecto. Más adelante esto sería respondido, cuando Miracleman descubre la verdad. Y tal como Sentry descubre que lo borraron de los recuerdos de todo mundo por ser demasiado peligroso al traer consigo al vacío, Miracleman descubre algo igualmente perturbador. Ninguno de sus enemigos existió, excepto por uno, Gargunza, y sus peleas tampoco fueron reales, a excepción de la última en la que debió morir. Varios años atrás el gobierno británico, intimidados por las armas nucleares de Estados Unidos, contrataron a un científico mexicano que había estado trabajando para los nazis, el Dr. Emil Gargunza, un genio sin escrúpulos en el lugar correcto, pues pronto los británicos encontrarían su gallina de los huevos de oro, cuando una nave alienígena chocó en su país. Gargunza pronto se encontraría dirigiendo el proyecto Zaratustra, que buscaba convertir en un arma su descubrimiento. Y ante lo imposible el genio de Gargunza logró descifrar la tecnología alienígena para crear clones mejorados, superpoderosos, los cuales no poseían conciencia, pero podía ser usado, mediante un implante, como un segundo cuerpo. Mandando el clon a una dimensión alterna, el implante podría permitir al usuario cambiar lugares con el otro cuerpo transfiriendo su mente ante una palabra la cual fuera previamente implantada mediante hipnosis para activar el implante. Y como sujetos de prueba el gobierno le proveó a Gargunza 3 huérfanos, el que fueran huérfanos tampoco era coincidencia, era para que fueran dispensables de ser necesario. Y como los clones resultaron ser demasiado poderosos, se optó por usar una simulación para el entrenamiento. Dicha simulación basada en los cómics de Shazam. Como curiosidad, la simulación parecería tener mucha similitud a cómo IAs como ChatGPT ahora funcionan al introducir un mensaje y generar el resto. Muchas de estas ideas quizá estaban adelantadas a su época, incluso como ficción. De cualquier manera, el alcance de la investigación empezó a ser peligrosa y el gobierno decidió cerrar el proyecto, por lo que, por primera y última vez, desplegarían a Miracleman y el resto del equipo para enfrentar una amenaza real, una fortaleza alienígena, excepto que no era real. Más bien, se trataba de una bomba atómica disfrazada de fortaleza voladora mediante hologramas. Y tampoco era una aventura más, era un intento de mandar a los monstruos, como ahora eran vistos por sus propios creadores ante el miedo, a su inminente muerte para así exterminarlos. Pero esto fracasó, pues si bien Young Miracleman murió, Miracleman solo perdió la memoria, y Kid Miracleman incluso logró escapar sin daño alguno, solo para convertirse en el monstruo que el gobierno temía a falta de alguien que le pudiera hacer frente. Miracleman y Kid Miracleman se enfrentarían tras el regreso de Miracleman, en 2 ocasiones, con consecuencias devastadoras y una batalla de proporciones bíblicas, pues sería un enfrentamiento de dioses.
con Miracleman apenas librando la primera pelea por mera suerte, pues Kid Miracleman se confió y por error dijo su palabra mágica, el nombre de Miracleman, regresando a ser un niño al haber vivido por tanto como Kid Miracleman, y ahora luchando con esa segunda personalidad mucho más siniestra. Aún así, esto solo le daría un tono más nihilista e incluso de horror cósmico a la historia, pues más tarde, previo al segundo enfrentamiento con Kid Miracleman, aprenderíamos que Gargunza estuvo trabajando en un segundo proyecto secreto, creando a Miracle Woman, quien, sí logra escapar, pero mantuvo un perfil bajo. Además, Gargunza buscaba algo más, él quería que Miracleman tuviera un hijo para tomar el cuerpo de dicho hijo, y cuando Moran se convirtió en Miracleman, Liz quedó embarazada, pero lejos de que su hijo fuera el receptor perfecto para Gargunza, esta, quien eligió el nombre de Winter, resultó ser un ser aún más superior a su propio padre. Y criticando un tanto la historia, creo que Moore hizo un gran trabajo hasta este punto, culminando con el nacimiento de Winter, pero luego empezó a meter demasiados conceptos que, si bien son exploraciones interesantes de la narrativa que ya nos venía presentando, también son un tanto rebuscadas. Tras el nacimiento de Winter, dos alienígenas de la especie que había chocado años atrás en la Tierra regresan para eliminar cualquier vestigio de la nave o de su tecnología, y en efecto, usaban esta para tener no solo uno, sino una infinidad de cuerpos alternativos a elegir, como Gargunza ya especulaba, siendo esos cuerpos el equivalente a un guardarropa. Pero al final, tras descubrir la existencia de Winter, se tienen que replantear algunas cosas, pues consideraban a la humanidad más cercana a ser animales, muy como nosotros vemos a los insectos, insignificantes. Pues para esta raza alienígena, nuestro nivel de conciencia e inteligencia era insignificante, pero Winter era más parecido a ellos, por lo que como especie teníamos potencial. Y esto permitió introducir a Miracleman y a la Tierra al resto de mundos. Tras la segunda pelea con Kid Miracleman, el mundo deja de ser el mismo, y Miracleman, junto con Miracle Woman, crean una utopía eliminando el dinero, e imponiendo un régimen algo fascista. Sin embargo, Moore no concluye con una visión optimista pese a que es lo que plantea, más bien concluye con Miracleman preguntándose si ha hecho lo correcto, preguntándose si acaso ha abandonado su humanidad y si eso es tan malo, después de todo vive en una utopía. Y esto lo hace en un atuendo que es un claro homenaje de Shazam. Pero aquí no es donde acaba la historia, pues Neil Gaiman, antes de que su nombre quedara marcado por controversias, continuaría con la publicación de Miracleman. En general, inicia con una serie de historias que se van entrelazando conforme explora la utopía que Miracleman ha creado, pero quizá con una visión escéptica o más enfocada, no en lo que pueden hacer los dioses, sino en sus limitaciones. Gaiman nos muestra que esa utopía no es tan perfecta. Por ejemplo, expandiendo en la historia de Winter, que creo que a más de uno nos puede parecer un personaje un tanto odioso, nos muestra otros hijos de Miracleman concebidos por inseminación artificial a voluntarias. Y con esto se explora cómo por su nivel de inteligencia y poder, están tan alejados de los humanos que son seres fríos, e incluso algo apáticos a los sentimientos más mundanos del ser humano. Por otro lado, también se explora la religión ante un mundo donde un ser como Miracleman existe. Y mientras que algunos se niegan a aceptar a Miracleman y sus soluciones, otros lo ven como un dios creando mitologías alrededor de él, aunque no en el sentido que Moore planteaba, sino de una manera más superflua. Y si bien es interesante esta etapa, solo es el preludio para la siguiente etapa con el regreso de Young Miracleman, y esta exploración pasa a segundo plano durante la Edad de Plata. Y aunque este parece darle una renovada dirección a la historia, al final no llega a nada, aunque sí plantea cuestiones interesantes. Entre estas se retoma la duda que dejó Moore al terminar su saga, donde el propio Miracleman se pregunta si ha hecho lo correcto, o, por el contrario, su utopía no puede ser una utopía pues se basa en el control. Aún más esto es cuestionado al ver que el mundo que creó Miracleman, si bien está lleno de maravillas, está despojado de un orden o dirección, cosa que incluso parecieran inquietar a los Barb Smiths, entendiblemente, pues algo más peligroso que alguien malvado, es alguien caótico, ya que es impredecible. Aunado a esto, la Tierra ya no es vista por las demás razas alienígenas como el hogar de simples animales, como nos veían en un principio, ahora hay superhumanos, lo cual convierte a la Tierra en una potencia y una amenaza.
De cierto modo estas ideas llegan a permear la obra en todos los que son escépticos de Miracleman y su panteón, pues tal cual son como los dioses olímpicos, los cuales, vistos de modo crítico, no eran benevolentes, y de hecho muchas veces eran cretinos con la humanidad a falta de tener que rendir cuentas con alguien. Y si bien Miracleman y el resto de su panteón son presentados como benevolentes, queda cuestionar su visión, pues por más perfectos que sean, aún parten de seres mortales e imperfectos. Esto es aún más evidenciado con la segunda generación de superhumanos, quienes más bien son un tanto negligentes y apáticos a la humanidad en el fondo. Esto también se puede ver en cómo el mismo Miracleman vive alejado de la verdadera humanidad, en su propia burbuja siendo su palacio. ¿Realmente pueden conocer los verdaderos intereses de la humanidad cuando ya no forman parte de esta? Quizá la respuesta se encuentra en Liz, quien rechazó convertirse en un ser como Miracleman, o Tom Caston, quien tras ser convertido, prefirió regresar a ser un simple humano. Pues dentro de la perfección, ya no hay lugar para lo humano, ya que lo que nos hace humanos son justamente esas imperfecciones y esa mortalidad. Sin eso, ¿qué queda? La última interrogante que queda en esta última etapa del cómic es Miraclewoman, quien de a momentos parece esconder algo, y quizá estar manipulando la situación para su propia agenda, pero al final eso no llega a nada con la historia incompleta. Que, si bien logró expandir en el trabajo de Moore, palideciendo ante el mismo en ciertos aspectos, más bien, solo ofreciendo cuestionar el paraíso, y si realmente es lo que la humanidad querría, o si siquiera tendrá lugar en este. No obstante, Grant Morrison y Joe Quesada también tuvieron una muy breve oportunidad de escribir sus propias historias de Miracleman, de la cual en realidad destacaría la de Joe Quesada, pues la de Grant Morrison solo nos da una tercera interpretación sobre la divinidad, tratando de apegarse más a una narrativa cristiana, aunque Neil Gaiman también cayó en lo mismo al final. Algo alejado a la visión que Moore presentó en un principio. Joe Quesada por su parte más bien explora, desde una nueva perspectiva, el periodo en que Miracleman y el resto del grupo estaban en las simulaciones. En este caso el giro está en cómo varios clichés de los cómics se vuelven evidentes de a momentos para Miracleman, tal como cuestionar lo absurdo de algunas de sus historias, o la resolución infantil de las mismas, pues los malos son castigados de modos simplistas y tratados como malos porque sí, y no como personas complejas con matices y motivaciones. E incluso se retoma el cómo los enfrentamientos parecen más bien juegos, pues nadie sale herido realmente, cuando de modo realista, enfrentarse a un ser como Miracleman debería ser tan brutal como Moore lo llegó a mostrar tanto en su enfrentamiento con Gargunza como con Kid Miracleman. En cualquier caso, lo cierto es que Miracleman marcó un antes y un después en los cómics, rompiendo paradigmas de los superhéroes y planteando las bases que luego Moore desarrollaría en Watchmen de manera más pulida. Esto fue La Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse humanos.